Buen día, chicos. Como les anticipé la clase anterior, vamos a trabajar con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Para ponernos un poquito en contexto, vamos a poner en claro algunas cuestiones acerca del autor. Jorge Manrique vivió pocos años, desde 1440 a 1479, en plena transición entre el final de la Edad Media y el Renacimiento. A pesar de haber muerto muy joven, su vida fue intensa. De hecho, él cumplía con el prototipo de caballero ideal de la época, ya que se lucía tanto como soldado y cortesano, hábil para las armas y también hábil para las letras. Pertenecía a una de las familias más poderosas de la nobleza castellana, descendiente de la estirpe de la Casa de los Lara. Era su padre el que tenía mayor influencia y mayor prestigio político, por lo que él y sus hermanos jugaron siempre un papel más secundario. Don Jorge, el padre del poeta, había heredado amistades y enemistades propias de su familia. Esto siempre mantuvo a las familias cerca de la consolidación del poder real, de los reyes católicos, y por eso es que los Manrique formaron parte con el marqués de Santillana, por ejemplo, de una nobleza cortesana más educada, muy consciente de su estatus intelectual. Esto se debe en parte al humanismo, que recién empezaba a gestarse, donde, como ustedes saben, se empieza a valorizar una visión mucho más antropocéntrica del hombre, es decir, al hombre como individuo. El humanismo en la literatura también gana espacio por el surgimiento de la imprenta, se los anticipaba en el video anterior. Se imprimen libros, se llega a un público más amplio, nace la conciencia artística y empieza a gestarse esta idea del autor como individuo. Muchos autores críticos consideran que el poeta, quien dedicó las coplas a la muerte de su padre, empezó a escribirlas antes de que éste muriera. La verdad que es muy difícil establecer esto, no hay en realidad tanta certeza biográfica. Fíjense que estamos siglo XV. Lo que sí es cierto es que las coplas presentan una unidad formal, pero muchas temáticas y planteos sobre la vida y la muerte. Digo unidad formal porque las coplas son 40 en total, la mayoría de ellas coplas reales. Esto significa que son coplas estrofitas, de 10 versos, todos octosílabos, en algunos casos con el pie quebrado, es decir, con el verso por la mitad, pero en general son todas responden a esta métrica. Por eso podemos hablar de unidad formal. Pero el desarrollo temático y discursivo probablemente responda a un proceso de composición discontinuo o interrumpido, ¿no? A pesar de la discusión sobre la estructuración del poema, se pueden reconocer como 3 partes entre ellas, ¿no? En la primera podemos decir que vamos desde la copla primera hasta la 14, donde se desarrolla el tema de la vida terrenal y la condición pasajera de la existencia del hombre, de los bienes materiales. En la segunda parte, entre la copla 15 y la 24, Manrique se refiere a la vida, a la fama, se lo ejemplifica con una serie de personajes ilustres que ya han muerto. Acaba de recurrir especialmente al tópico de el ubi sunt, del que hablábamos la clase anterior. Y en la tercera parte, entre las coplas 25 y la 40, se reflexiona acerca de la vida eterna, con un tono elegíaco, ¿no? Bien con esta finalidad de ensalzar las virtudes de su padre. Ahí va a haber una sesión poética para conversar con la muerte, que va a tomar la palabra, y eso es muy, muy original y muy valioso en las coplas de Manrique. En cuanto a las temáticas, son muchas. Además de la preocupación sobre la vida y la muerte, por ejemplo, la fama, la transitoriedad de la vida, la fortuna, que está ligada al azar y no da ningún tipo de garantías, porque como una rueda de fortuna va girando y el que está en un momento arriba, en otro momento cae. Y también el tiempo, junto con la fugacidad de lo terrenal, las fantasías mundanas como la gloria, la riqueza y el poder, tal como conversábamos en la clase anterior con el tópico del sic gloria transit mundi. Con esto terminamos la introducción al tema. Ahora les tocará a ustedes tomar la palabra. Lean con atención las coplas
El martes les voy a proponer una actividad de aplicación de todo lo teórico que trabajamos esta semana. Quienes estén atrasados aprovechen para ponerse al día con los trabajos que correspondan. Un abrazo grande. Chau, chau.